En los últimos años, particularmente en el último año, la actual gestión ha venido desarrollando esfuerzos muy importantes, no solamente para promover la investigación a través de fondos concursables, a través de becas nacionales y extranjeras, sino también a través de un componente importante que es la difusión del conocimiento, como mencionó el doctor Macedo. De nada nos sirve ganar proyectos, de nada nos sirve ganarnos una beca para estudiar una maestría, un doctorado, si es que luego no vamos a producir ese conocimiento y no vamos a difundir ese conocimiento. Es por ello también igual de fundamental, así como estamos acostumbrados a escribir proyectos, estamos acostumbrados a estudiar diferentes cursos, diferentes maestrías, es importante también publicar, es importante difundir el conocimiento. Y ese es el área en el cual actualmente me estoy desempeñando a cargo de la Dirección de Evaluación y Gestión del Conocimiento, en la cual es una unidad reciente, en Concitec se ha creado hace un poco de más de 2 meses. Sin embargo, esto forma parte de toda una estrategia del Estado que busca justamente crear unidades funcionales y unidades orgánicas y unidades de línea en todo el Estado. Esto forma parte de todo un concepto dentro de un plan, que es un plan estratégico de modernización del Estado. En la modernización del Estado ingresan diferentes componentes, los cuales no se hablaban hace 20 años, no se trabajaban hace 30 años, y que actualmente forman parte de una revolución y forman parte de una serie de reformas que está buscando el Estado para modernizarlo y con ello mejorar la calidad de vida también de la población. Como introducción, solamente voy a mencionarles cómo este concepto de gestión del conocimiento, gestión de la información, se engloba y se enmarca dentro de esta política nacional de Estado de modernización de la gestión pública en 2021. Siguiente slide, por favor. Este es un gráfico que de manera esquemática muestra cómo son los diferentes componentes dentro de este marco de modernización de la gestión pública. Por un lado tenemos algunos ejes importantes como son de las políticas públicas, planes estratégicos, planes operativos, es importante, los cuales nos definen algunos indicadores. La otra estrategia es la de presupuestos por resultados, en las cuales ya varias entidades del Estado están acogidas. Un tercer eje, que es en realidad para mí uno de los ejes muy importantes, es el eje de gestión por proceso, ¿no? De nada nos sirve invertir, de nada nos sirve gastar, de nada nos sirve contratar e implementar nuevas tecnologías informáticas, etcétera, si es que antes no hemos hecho una evaluación de nuestros procesos y realizar una gestión por proceso, ¿no? Antes de implementar una tecnología siempre debemos evaluar nuestros procesos, evaluar cómo estamos gestionando estos procesos, lo cual es importante porque nos van a guiar y nos va a permitir hacer una reevaluación de nuestras estrategias. El cuarto eje es el servicio civil meritocrático, es todo el componente de la ley Servir que actualmente se está discutiendo la reglamentación. Y finalmente, pero no por ello menos importante, es todo este concepto de sistemas de información. Sistemas de información que involucran sistemas de seguimiento, sistemas de monitoreo, sistemas de evaluación y todo un sistema de gestión del conocimiento, y es por eso que el Estado ha puesto particular interés en que cada una de las entidades del Estado tenga una unidad y tenga una dirección de línea de gestión del conocimiento que nos permita no solamente estructurar información, gestionar información, sino también parte de un paso atrás, que es de identificar cuáles son nuestros datos, cuáles son los indicadores más importantes para poder luego producir conocimiento y ello gestionar el conocimiento. Sin embargo, estos ejes tampoco están aislados, sino que están articulados con 3 estrategias también transversales. La primera es la que ustedes pueden apreciar en la parte superior izquierda, que es la del gobierno abierto. Es también toda una tendencia mundial en la cual la idea es que no podemos tener un gobierno, no podemos tener un Estado moderno si es que no lo hacemos más transparente, ¿no? Y para ello venimos trabajando desde hace varios años en una política de transparencia de la información, por ejemplo.
Sin embargo, el gobierno abierto también tiene relación con otro componente importante, que es el de los datos abiertos, ¿no? Es decir, que no solamente entidades del Estado, sino también en general diferentes actores de la sociedad como ONGs o universidades privadas o empresas empiecen a compartir sus datos, empiecen a compartir sus sets de datos para que estos luego puedan ser no solamente reutilizados, sino que también incluso puedan ser compartidos para que se produzca inclusive nuevo conocimiento. Este concepto de gobierno abierto y datos abiertos forma parte de la política de modernización del Estado. Es también una estrategia, muchas gracias, es una estrategia mediante el cual diferentes entidades del Estado ya vienen trabajando con esfuerzos importantes. Por ejemplo, la Municipalidad de Lima tiene sets de datos, los cuales ustedes pueden descargárselo en diferentes tipos de formato y pueden ser reanalizados. El Ministerio de Salud también ha empezado a compartir datos a través de diferentes sets de información, como por ejemplo, ustedes pueden descargarse la base de datos del registro de los nacidos vivos que están ocurriendo en los diferentes establecimientos de salud. El INEI también comparte sets de datos, y es toda una cultura que se tiene que ir generando también en las diferentes entidades. Las universidades, obviamente, para mí son un componente importante y una fuente de datos que puede ser compartida muy intensamente. Es decir, que estamos migrando de una era de donde la información estaba constituida simplemente en publicaciones que quedaban impresas y muchas de ellas digitales, y estamos ocurriendo esta migración en la cual esta información ya no estamos en realidad necesariamente en la era de la información, sino que hemos ya avanzado hasta llegar a compartir estos datos, compartirlos desde datos. Es decir que ahora ya no hablamos solamente y ya no nos quedamos en la época de las bibliotecas digitales en las cuales simplemente compartimos la tesis, sino estamos yendo un paso más allá, en la cual no solamente se comparten las tesis, la publicación en un PDF, en un Word, sino que también se está avanzando a compartir los sets de datos, es decir, los sets de datos que han constituido, ya sea una tesis, ya sea un artículo científico. Se comparte también estos sets de datos en unos repositorios de datos también. Eso forma parte del gobierno abierto, eso promueve la transparencia al acceso y el acceso a la información. El segundo componente que también está revolucionando el Estado es el componente del gobierno electrónico. Es decir, todos estos servicios que el Estado pone a disposición para mejorar también los servicios, mejorar la calidad de vida, mejorar el acceso del Estado a los diferentes servicios. Por ejemplo, en salud ya se ha puesto en operatividad el programa de citas médicas en línea, en el cual uno desde la comodidad de su casa ya puede reservar citas médicas. Otro tipo de gobierno electrónico es el que se da a través de la constitución de empresas, en los cuales antes era un proceso muy engorroso. Hoy día hay todo un componente y un servicio en el cual en tan solo 72 horas una persona puede constituir una nueva empresa e inclusive le llega un mensaje de texto a la persona alertándole que su nueva empresa ha sido constituida. El Ministerio de Salud también, por ejemplo, implementó otro servicio de gobierno electrónico, el cual enviaba mensajes de texto recordatorios para pacientes, o enviaba mensajes de texto con información para promover estilos de vida saludables. Este tipo de acciones son relativamente sencillas de implementar porque un mensaje de texto cuesta una fracción de sol. Sin embargo, el potencial impacto que estos mensajes de texto pueden hacer a la población es muy significativa, ¿no? El hecho de recordarle a un paciente que tiene que acudir a una cita médica, o recordarle a un paciente que tiene que tomar una medicina, por ejemplo, ha sido demostrado en muchos países que es efectivo y que realmente produce un impacto significativo. Todos estos esfuerzos de gobierno electrónico también tienen que ser promovidos aún más por el Estado, y es por eso que constituye un segundo eje importante dentro de todo este proceso de modernización de la gestión pública. Y finalmente también, pero no por ello menos importante, es el tema de la articulación interinstitucional.
Es decir, ya entidades del Estado no pueden caminar solas, ¿no? Es necesario no solamente empezar a trabajar entre diferentes actores, entre diferentes instituciones, entre diferentes facultades en general, ¿no? Es muy común en realidad que por años hemos trabajado casi como islas, es decir, desde un ministerio, inclusive desde una dirección, no sabemos lo que pasa en otras direcciones y cada uno trabaja duplicando inclusive esfuerzos. Eso también se traduce con el tema de información, ¿no? Por muchos años también instituciones, institutos trabajan produciendo datos, produciendo conocimientos, sin embargo, no se comparte esa información. El Estado adolece de eso muchísimo, ¿no? Un tema clásico y un tema muy importante es el tema, por ejemplo, de la identificación de la persona, ¿no? Cuando nosotros, cuando vamos a hacer un trámite, nos piden el DNI, nos piden la fotocopia del DNI, una y otra vez cuando hacemos uno y otro trámite, inclusive en la misma institución cuando hacemos diferentes trámites. Eso es actualmente, desde el punto de vista tecnológico, muy sencillo de resolver. Es más, el Estado no debería volver a pedir un dato que ya ha sido colectado por una institución. Es decir, si voy a hacer un trámite al Ministerio de Salud, no debería volverme a pedirme, y ya me pide los datos personales, no debería volvérmelo a pedir otra institución. Eso se ha venido tratando de desarrollar estrategias para disminuir esto. Desde el punto de vista de información es muy sencillo porque en realidad quien maneja la base de datos de personas es RENIEC y ellos tienen y son los responsables además de mantener esa base de datos actualizada. Y ahora, por ejemplo, desde el punto de vista de sistematización y ahorro de información y transparencia de información y simplificación de trámites, ahora, por ejemplo, el registro de nacimiento ya es en línea. Y desde el mismo momento que un niño nace, ya es posible a ese niño asignarle un número y luego que sea su número de DNI, y cualquier institución, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Inclusión Social, podría consumir esa base de datos en tiempo real y no habría la necesidad de volverle a pedirle todos los datos a una persona. Y lo mismo en trámites de otros ministerios, inclusive universidades, ¿no? Es ahora muy sencillo establecer un convenio con RENIEC y poder tener acceso directamente a su base de datos, y con ello la idea es disminuir los papeles, disminuir las fotocopias que se les pide, por ejemplo, solamente para el tema de identificación de la persona. Y es más, debería ser un proceso estándar, ¿no? Nosotros en CONCITEC, por ejemplo, en los diferentes trámites y por ejemplo, un servicio que nosotros ofrecemos que es el Directorio Nacional de Investigadores, donde la idea es que todos los investigadores estén reunidos en un solo directorio como en muchos otros países. Antes se pedía una copia del DNI en el directorio. Ahora ya no es necesario. Cuando ustedes se registran, y quisiera preguntarles aquí, aprovecharles, ¿cuántos de ustedes están inscritos en el Directorio Nacional de Investigadores del CONCITEC? Levanten la mano, por favor. ¿Sí? En realidad, muy pocos. Yo los invito en realidad a ustedes a registrarse si es que realizan actividades de investigación o proyectos de investigación. Es gratuito su registro y ofrece muchas ventajas que les voy a mencionar a continuación. Pero solo para darles el ejemplo, cuando ustedes se registren en este Directorio Nacional de Investigadores, van a ver que se les va a pedir tan solo su número de DNI. Y a través de una conexión con RENIEC nosotros ya vamos a recuperar todos los datos, su primer nombre, su segundo nombre, su apellido, su fecha de nacimiento, es decir, ya no van a tener que estar escribiendo todos estos datos con la posibilidad de que algunos de estos datos estén erróneos. Esa es la importancia de la articulación entre diferentes instituciones y es lo que justamente promueve también la modernización. La idea es que, como les mencioné, si un dato ya ha sido coleccionado por un sistema, los otros sistemas deberían consumir esos otros datos. Para eso va mucho más allá del tema de información y del tema tecnológico, va también el tema de políticas, ¿no? De voluntad política de compartir los datos. Lamentablemente todavía en el Perú todavía tenemos una pobre cultura de compartir los datos y la idea es que esa cultura se desarrolle con este tipo de estrategias y con esfuerzos que el Estado realiza. Y finalmente, y por ello tampoco no menos importante, existe ahí una banda transversal que se llama gestión del cambio. La gestión del cambio es toda una serie de estrategias, mecanismos, incentivos por los cuales demuestra que este tipo de cambios no se dan de un día para otro. Es decir, que el implementar sistemas de información, el implementar un sistema de gestión del conocimiento no se realiza de un día para otro. Es un proceso que toma mucho tiempo, inclusive años.
Y esa es la idea que refleja el proceso de gestión del cambio. Y es un proceso muy continuo. Es prácticamente un cambio de chip, ¿no? Y es por eso, es un tema cultural también, ¿no? Y es por eso que todos estos temas no se desarrollan de un día para otro. Es necesario fortalecer capacidades, es necesario invertir, es necesario un trabajo continuo que se tiene que hacer, si hablamos de universidades, con estudiantes, con profesores, para tratar de no solamente trabajar en esos temas de sistemas de información, sino el proceso de que el usuario final, los alumnos, los profesores, el personal administrativo, los investigadores, entiendan el valor de por qué implementar todos estos tipos de sistemas, entiendan el valor de trabajar con datos abiertos, se entiende el valor de por qué implementar sistemas de evaluación y sistemas de gestión del conocimiento. No es un tema fácil, como les digo, porque no es un tema de simplemente yo invierto, compro un software y ya tengo implementado todo mi sistema. No, va por el tema en realidad de personas. Y cambiar conductas es un tema muy difícil, ¿no? Y es por eso que todo el tema de gestión del cambio es un tema muy importante. Por eso es que la política de modernización del Estado se esfuerza tanto en invertir, en mencionar este tema de gestión del cambio como un tema muy importante. Y que, como les digo, va finalmente con un tema de personas, porque somos nosotros los que tenemos que hacer el cambio. Nadie nos puede imponer un nuevo sistema. Nosotros tenemos que encontrarle el valor a ese sistema de información. Nosotros tenemos que encontrarle el valor a ese software. Nosotros tenemos que encontrarle el valor a esa base de datos. De nada me sirve que Concitec invierta tantos millones de dólares en comprar bases de datos para que todos nosotros tengamos revistas de primer nivel, si es que nosotros no las vamos a utilizar, ¿no? Nosotros tenemos que encontrar el valor, y es por eso que los esfuerzos significativos que está haciendo esta universidad con el rector, con los vicerrectores, es un esfuerzo muy grande, como les digo, y en el cual nosotros tenemos que apoyar en esa causa. Nosotros, alumnos, profesores, investigadores, tenemos que apoyar esa causa y encontrar un valor a todo esto que estamos utilizándolo, porque para realmente que esto logre tener algún impacto en la sociedad. El impacto quizás no se note hoy, mañana, pasado, pero sí en unos años, ¿no? Es por eso todo este tema es unos ejes y unas estrategias complejas de desarrollar, que, como les digo, forman parte de diferentes reformas que está realizando el Estado para que esto camine y que esto funcione. Y desde el punto de vista del conocimiento también no es un tema sencillo, es un tema complejo. El conocimiento en realidad parte de información, y para eso tenemos que utilizar datos. Pero todo ese proceso del conocimiento se gestiona y hay maneras de cómo enfocarlo. Y yo les voy a compartir cómo estamos enfocando la gestión del conocimiento en el Concitec como ente rector de Ciencia, Tecnología e Innovación. Siguiente slide, por favor.